Bueno, muy buenos días. Teniendo en cuenta la actividad propuesta en la asignatura Método y Metodología de la Investigación Científica, eh, el presente trabajo está relacionado en cuanto al investigador o investigadora de mi interés en el área de microbiología o en ciencias afines. Soy estudiante de microbiología de la Universidad Simón Bolívar, cuarto semestre. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Existen muchos personajes que se encuentran a la vanguardia y la creación del conocimiento científico, ¿cierto? Dentro de estos encontramos a Craig Venter. Craig Venter es un bioquímico y farmacólogo estadounidense. Venter nació en Salt Lake City, en Estados Unidos. En cuanto a su educación, se conoce que no fue muy buen estudiante. Le gustaba pasar mucho tiempo en barcos y haciendo surf. A pesar de esto, de estar en contra también de la guerra, se alistó en la Marina de los Estados Unidos como paramédico y estuvo en la guerra de Vietnam. Esta experiencia lo hizo que se interesara mucho en la ciencia y la medicina. Obtuvo la licenciatura en biología en 1972 y el doctorado en farmacología en 1975, ambos de la Universidad de California. Después de trabajar en la Universidad de Buffalo de Nueva York, ingresó en el Instituto Nacional de la Salud en 1984. Fue el presidente fundador de Célula Genómica y se hizo famoso al arrancar su propio proyecto de genoma humano en 1999. Uno de sus logros más importantes fue descifrar por primera vez la secuencia completa de un organismo vivo. Aquí tenemos a la bacteria Haemophilus influenza. También fundó el Instituto de Genómica Research en 1992. Actualmente es el presidente. También fue el cofundador de Synthetic Genomics, la cual es una firma dedicada al uso de microorganismos modificados genéticamente para la producción de etanol e hidrógeno como combustibles alternativos. En Célula Genomics, Venter utilizó el ADN de 5 individuos de diferentes especies para generar la secuencia del genoma humano. Hay muchas sospechas en el que se dice que uno de esos 5 individuos teóricamente fue dentro de ese proyecto fue el mismo Venter. Esto se dio a principios del 2002. Se conoce que desde el 2004 Venter se encuentra navegando alrededor del mundo en su yate de lujo Sorcerer 2, que considera una actualización de los grandes viajes científicos de los siglos XVIII y XIX, a bordo del HMS Beagle y del HMS Challenger. Este se encuentra capturando el ADN de los virus y bacterias en papel filtro y el cual lo envía para ser secuenciado y analizado en sus prefecturas de Rockville y Maryland. La esperanza de Venter es descubrir decenas o incluso centenares de millones de genes nuevos, una inmensa cantidad de información sobre la diversidad de la Tierra. Asegura que de este modo será posible explorar estadísticamente la vida de la Tierra, exponiendo todo lo que olvidó Darwin en contexto. En octubre del 2007, Craig Venter anuncia haber conseguido crear un cromosoma artificial a partir de elementos químicos.
Como paso previo a la creación de la primera forma de vida artificial de la Tierra, en julio del 2009 firmó un acuerdo con la empresa petrolera ExxonMobil para conseguir y producir hidrocarburos a partir de algas fotosintéticas. La idea es conseguir que el CO2 de la atmósfera se convierta en combustible. Venter pone los conocimientos y el dinero. El 20 de mayo del 2010, la revista Science publica una noticia histórica. Venter y su equipo lograron crear una célula bacteriana con el genoma sintético. Para ello, crearon un genoma totalmente artificial en un laboratorio. En concreto, los investigadores fabricaron en una máquina de su laboratorio todo el genoma de la bacteria Mycoplasma mycoides, basándose en una copia de la bacteria original. Después de fabricar el genoma artificial, vaciaron una célula de otra especie de bacteria e introdujeron el código genético sintético en la célula del recipiente. A partir de ese momento, la bacteria Westberg solo expresaba las proteínas de la bacteria sintetizada y sus características eran las que le conferían el código genético fabricado en el laboratorio, por lo que se convertía en una especie diferente. Bueno, a continuación vamos a ver una entrevista de Craig Venter en donde se expresa un poco acerca de su historia bibliográfica, de su vida y todos aquellos descubrimientos y publicaciones que ha hecho Venter en su trayectoria profesional. Entre otras cosas se mencionan diversos temas en cuanto a los temas relacionados de investigación que Venter ha venido haciendo en su vida, como bioquímico y farmacólogo, y todos sus logros que ha obtenido en su carrera profesional. Y bueno, ahí observamos muchas cosas muy importantes de este científico de gran importancia en las ciencias básicas naturales. Y bueno, vamos a ver un corto video sobre la vida de John Craig Venter. ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Es la pregunta que se hacen todos los días los expertos que estudian nuestro genoma. Genoma es el conjunto de nuestro material genético, es decir, nuestro ADN. Es esa molécula que está en cada célula de nuestro cuerpo y contiene las instrucciones que le explican qué debe hacer. El ADN define cómo lucimos, cómo nos comportamos y hasta cómo pensamos, o cuánto tiempo vivimos, o de qué enfermedad nos vamos a morir. Sí, todo eso, tan diferente y tan distinto y tan importante como todo eso, está definido por nuestro genoma. Hasta hace muy poco no sabíamos cómo leer este idioma, es decir, no sabíamos cómo descifrar el código genético. Pero avances recientes han revolucionado el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Todo esto comenzó con un hombre que se propuso a decodificar el genoma humano. Su nombre es Craig Venter y hoy tenemos el placer de conversar con él sobre sus más recientes descubrimientos científicos. Y aquí está mi conversación con Craig Venter. Miren. ¿Cómo fue que un joven de San Francisco llega a ser uno de los líderes mundiales en el campo de la genética? ¿Qué es lo que lo llevó a usted? Cuéntenos de su vida. Bueno, yo tengo una trayectoria inusual. No era buen estudiante en el colegio. Me mudé de San Francisco al sur de California porque quería surfear. En 1965 el ejército me reclutó como paramédico y tuve que irme a Vietnam durante la peor parte de la guerra.
Pasé de ser surfista a salvar vidas. Esa experiencia hizo que me interesara en la ciencia y la medicina. Y cuando regresé de la guerra empecé a estudiar. Obtuve mi doctorado en la Universidad de California en San Diego y comencé a hacer investigaciones. ¿Y por qué decidió usted estudiar el ADN del ser humano? Bueno, yo comencé con la bioquímica, estudiando el funcionamiento de las drogas. Luego me contrataron en el Instituto Nacional de la Salud y tuve la oportunidad de enseñarle a mi equipo y a mí mismo, de nuevo, cómo hacer biología molecular. Decodifiqué un gen utilizando una tecnología antigua que usaba un montón de materiales radioactivos. Me pareció una mala idea, así que cambiamos a un nuevo método que utilizaba máquinas. Y fue así como me involucré en la genómica. ¿Y qué es un genoma? El genoma es todo el material genético, todos los genes, todo el ADN, todos los cromosomas. El conjunto de todo eso se llama genoma. Usted es un experto en la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, soy un experto en ciertos aspectos de la vida. Los científicos del genoma, como yo, por ejemplo, intentamos diseñar vida, gen a gen. En 2010 anunciamos que creamos la primera vida sintética. Se trata de un ADN hecho de 4 químicos con los que construimos un nuevo cromosoma en la computadora. Luego ese cromosoma lo insertamos en una bacteria que terminó convirtiéndose en otro organismo. En principio encontramos una manera de estimular las células originales de la bacteria y obtener nuevas células que tuviesen nuestro cromosoma sintético. Entonces no hay una respuesta corta. La vida es una combinación de reacciones. Y el ADN es el software de la vida. Ese software genera proteínas, cumple todas las funciones de las células, hace el metabolismo, mueve moléculas dentro y fuera de las células, etc. Nosotros somos una combinación de 100 trillones de células. Entonces estamos hablando de un nivel de complejidad e interacción mayor, pero todo es impulsado por nuestro código genético. Es como el software de una computadora. El ADN es tu software. Your DNA is your software. ¿Qué aplicaciones tiene la vida sintética? Denos algunos ejemplos. Well, the most important application that we were interested in. La aplicación más importante es intentar de entender la vida en su nivel más básico. Pero ahora en mi compañía, Genómica Sintética, tenemos aparatos que pueden modificar células para utilizarlas en la manufactura, para hacer químicos y medicamentos como la insulina, por ejemplo. Seguramente has visto que venden aceite de pescado o omega 3 como suplemento alimenticio, pues realmente la sustancia del omega 3 viene de las algas que comen los peces. Lo que hicimos es modificar las células de las algas y usarlas directamente sin tener que extraer nada del pez. Y hay muchísimas otras aplicaciones. Estamos reescribiendo parte del código genético de los cerdos para utilizar órganos de cerdo para trasplantes humanos, pulmones, corazones, hígado, riñones. En los Estados Unidos, 1 millón de personas mueren cada año porque no encuentran órganos para trasplantes. So that's just a few of the uses. Su trabajo también es controversial desde el punto de vista ético. Hay quienes cuestionan la ética de lo que usted hace. Mire lo que dice este profesor de la Universidad de Oxford. Venter no está simplemente copiando la vida de manera artificial o modificándola radicalmente a través de la ingeniería genética. Él está adoptando el rol de un dios, creando vida artificial que nunca habría existido naturalmente. No sé si eso es un insulto o más bien un cumplido. La gente confunde jugar a ser Dios con cualquier nuevo gran avance de la ciencia y medicina. La gente le atribuye poderes divinos a personas que pueden hacer cosas que ellos no. Fue el caso cuando los médicos empezaron a hacer trasplantes de corazón y otros tipos de cirugías que salvan vidas. En realidad, lo único que significa es que tenemos habilidades y conocimiento que no teníamos antes. Y no lo veo como una crítica. Solo significa que alguien está impresionado con el poder que tenemos. Usted está creando conocimiento que va a eventualmente llevar a la posibilidad de que los biólogos sintéticos usted puedan alterar sistemas complejos, como por ejemplo un ser humano.
Well, we're modifying. Bueno, ya estamos modificando el genoma de un cerdo para trasplante de órganos. Todo es posible, pero hay una gran diferencia entre lo que es posible y lo que harán los investigadores. Desde la Alemania nazi, el mundo ha acordado no experimentar con los seres humanos, así que al menos de que una persona empiece a cambiar estas reglas, nunca llegaríamos a modificar o reescribir el código del genoma humano. Eso es un paso muy grande para la humanidad. Yo no lo voy a dar, y mi equipo tampoco. My teams won't take it on their own. Su más reciente iniciativa es una empresa que se llama La Longevidad Humana. ¿Qué hace esa empresa? So the company is La compañía está decodificando los genomas de miles y esperamos que en un futuro de millones de personas. Tenemos una clínica en donde le hacemos todo tipo de pruebas a los pacientes. Nuestra meta es mejorar nuestra capacidad de interpretar el genoma humano. De una sola muestra de ADN podemos concluir muchas cosas sobre la persona, desde las enfermedades a las que es susceptible un individuo hasta qué medicamentos debería tomar y cuáles no. Eso podría hacerse alrededor del mundo y a un costo asequible. Estamos tratando de encaminar al mundo hacia la medicina preventiva, predictiva y proactiva. Pero, de nuevo, hay controversia acerca de eso. Hay quienes quieren que tener esta información no es tan útil. Mire, por ejemplo, lo que dice este profesor de la Universidad de Dartmouth acerca de su empresa. Si un cliente descubre que tiene un alto riesgo de desarrollar mal de Alzheimer, ¿qué se supone que haga? ¿Jugar más sudoku? ¿Cómo ayuda esto a la gente? ¿Cómo responde usted a este comentario? So that's always the disease that people are perhaps most afraid of. Esa es la enfermedad a la que las personas más le temen, perder sus funciones mentales y tener demencia. Personalmente creo que es fantástico que podamos predecir hasta 20 años antes cuando una persona va a presentar síntomas. Una de las principales causas de la demencia es tener un sistema cardiovascular débil. Así que digamos que alguien sufre de una enfermedad del corazón o de hipertensión. Si esa persona toma medidas para controlar esa condición, también estaría limitando el riesgo de desarrollar demencia en un futuro. Y quizás el doctor Welch estaba bromeando cuando mencionó el sudoku, pero el cerebro es como un músculo. Si no usas un músculo, se debilita. Es mucho más probable que una persona que solo ve televisión desarrolle demencia que alguien que trabaja a tiempo completo. Así que si alguien ya sabe que tiene ese riesgo, lo más probable es que se vuelva más proactivo y adopte hábitos más saludables. Eso es mucho mejor que vivir como un avestruz con la cabeza bajo la tierra. Than just living like an ostrich with your head in the sand. Esta preocupación tiene que ver con la tendencia por la cual las tecnologías, el conocimiento del diagnóstico están avanzando mucho más rápido que el tratamiento. Sabemos diagnosticar, pero no sabemos tratar. Y esa brecha crea muchas complicaciones porque uno se entera, puede tener información de lo que tiene, pero no puede hacer nada al respecto. 99% El 99% de las enfermedades descubiertas en nuestra clínica pueden ser tratadas. El mal de Alzheimer es una que no se puede modificar, pero la excepción no hace la regla. De verdad, es una excepción. the exception makes the rule. It is truly an exception. Deme un ejemplo concreto donde el diagnóstico genético puede salvar vidas. Knowledge is power. El conocimiento es poder. Te puedo dar un ejemplo personal. Mi genoma fue el primero en ser decodificado en el mundo y me di cuenta que tenía un alto riesgo de desarrollar melanoma. Hace un poco más de 10 años encontré un pequeño melanoma en mi espalda. Me hice una biopsia que confirmó que era un melanoma. Me lo removieron y tengo una cicatriz en mi espalda. Pude detectarlo antes de que penetrara mi cuerpo y ahora no tengo cáncer ni melanoma. Tal vez no estuviéramos teniendo esta conversación de haberlo ignorado. Así que conocer mi genoma sí me salvó la vida. So yes, knowing my genome helped save my life. ¿Cuánto cuesta hacerse un examen genético con su empresa? Right now it's only Apenas son $1,400. El primero que hicimos en el año 2000 costaba $100 millones. cost $100 million. El doctor Craig Venter es un pionero, es el científico que primero descifró los secretos de nuestro genoma, de nuestra conformación genética. Muchas gracias. Entonces, lo que logramos ver aquí en esta entrevista es todos estos avances que se han venido dando alrededor de la ciencia y cómo esto impacta en nuestra sociedad
y también en las personas. Vemos las diferentes contradictorias a veces que se dan en base a lo nuevo, a lo desconocido que se viene dando. Entonces siempre va a haber este tipo de controversias, que unas de rechazo y otras que realmente son de aceptación y que pueden, como muy probablemente, dar muchos beneficios digamos, a la comunidad de nosotros como seres humanos, porque más que todo están enfocados a eso, y también a los organismos de la vida de nuestro planeta. Entonces, teniendo en cuenta esto, también cabe recalcar que muchos de los científicos de las investigaciones que se vienen dando siempre buscan llevar un eje temático que sea amigable con el medio ambiente, que no afecte a los otros organismos vivos. Entonces siempre busca mantener un equilibrio natural y siempre avanzando hacia el futuro, buscando nuevas alternativas que favorezcan a nosotros y a los demás seres, organismos vivos de nuestro planeta. Muchas gracias.